Bien amigos, continuamos con esta segunda parte de la perspectiva de una escalera en forma de L con dos puntos de fuga. Así que vamos a continuar el ejercicio y simplemente vamos a seguir dividiendo en partes iguales el número de gradas en la parte superior. Así que en la altura real, que viene siendo esta, dividan en partes iguales en 8 partes. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Debemos trasladar del noveno a el 15, esta altura, debemos trasladarla a esta esquina. Ojo, vamos a trasladar esas alturas a este eje para luego ubicarnos en esta esquina que es donde la necesitamos. Así que vamos a trasladar inicialmente todas estas alturas utilizando el punto de fuga. O sea que esta viene aquí, la siguiente. Todas estas líneas se están trasladando en forma paralela a este eje. Muy bien. Este es nuestro noveno escalón que tenemos aquí. Vamos a trasladarlo a la otra esquina. O sea que en la planta estamos aquí. Vamos a trasladar ese noveno escalón acá para poder encontrar la inclinación y el punto de fuga auxiliar, porque vamos a tener otro punto de fuga auxiliar para esa línea inclinada que vamos a trazar. Vamos al punto y vamos a trasladar aquí. Es nuestro noveno escalón. Observen que simplemente fuimos a esta esquina y luego nos venimos a la parte de atrás. Encontramos este punto. Ahora vamos a hacer nuestra primera grada o primera contrahuella en este caso. Vamos a trazarla es nuestra primera huella. Y lo que debemos hacer ahora es proyectar la línea entre esta esquina y seguimos nuestra línea y vamos a encontrar el punto de fuga auxiliar. Lo vamos a encontrar
acá. Asimismo, como en el punto de fuga auxiliar que sacamos al otro lado, que tuvimos que encontrar o anexar un pedacito de papel para encontrar el punto, hagan lo mismo al lado izquierdo. O sea, el punto de fuga quedaría aquí, aproximadamente. A partir de allí, trazamos nuestra otra línea guía utilizando el punto de fuga auxiliar. Bien, esta sería la proyección de nuestras guías, ambas guías. Continuamos así el traslado de las gradas que tenemos en este punto hacia el lado izquierdo. Primer escalón, traslademos con el punto de fuga el resto de alturas. Muy bien. Ahora sí, encontramos las intersecciones. Y proyectamos la profundidad utilizando el punto de fuga que tenemos a la derecha.
y ya encontramos las intersecciones entre la huella y la contrahuella. Muy bien. Nos falta hallar la profundidad. Vamos a hallarla. Encontremos la intersección entre este punto y la intersección inicial o la de la novena huella. Y buscamos la inclinación. Que debe ir al punto de fuga auxiliar. Debe ir al auxiliar. Bien, listo. Ya hemos avanzado y culminamos con la baranda. Sexto escalón. Y utilizamos el punto de fuga auxiliar que tenemos a la derecha. Interceptamos en la esquina y luego la baranda que está en forma paralela al descanso va a ir el otro lado, continuar punto de fuga izquierdo, y en esta intersección nos vamos a la baranda que va subiendo en el otro sentido y va al punto de fuga que nosotros tenemos en la parte superior. Hasta aquí.
y seguimos con la del otro lado, utilizando el punto de fuga que tenemos a la izquierda. Ubicamos la sexta huella y lo trasladamos a esta altura y hacemos la misma operación. Al punto de fuga auxiliar, hasta la esquina, y aquí gira la baranda al otro lado. Bien, ustedes determinan los detalles que sean necesarios para que pueda darle una mayor tridimensionalidad a los diferentes elementos, barandas, otros elementos que pueden estar sosteniendo la baranda. Esos detalles ya ustedes lo pueden determinar con mucha más paciencia. Bien amigos, terminamos en esta ocasión la lección sobre la perspectiva con dos puntos de fuga de una escalera en forma de L. Ya lo hemos hecho a nivel de perspectiva normal, cuando el observador está a una altura, a media altura con respecto al elemento que estamos dibujando. En esta ocasión lo hemos hecho con la línea horizonte por encima del objeto, para poder ver una visualización diferente. Espero que lo practiquen para que sigan mejorando tanto su mano alzada como sus conceptos acerca de la perspectiva cónica. Nos vemos en la siguiente lección y esto es Punto de Fuga.